Saludos estimados hermanos, pastores, líderes en general. Soy el reverendo Efraín Quinaya Huiza y en esta oportunidad tenemos el privilegio de poder dictar la asignatura de Homilética 1, patrocinado por el Seminario Bíblico Betel. Vamos a iniciar con unas palabras de oración, pidiendo al Señor la guía y la oportunidad también de poder aprender esta herramienta para poder exponer de manera más efectiva la poderosa palabra del Señor. Bendito Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, en cuyas manos, Señor, se encuentra nuestra vida. Tú que conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, oramos a ti, Señor, para que en este tiempo tú derrames sobre nosotros, Señor, sabiduría, entendimiento, comprensión y sobre todo, Señor, una doble unción de tu Espíritu Santo, para que al momento, Señor, de dar a conocer tu palabra, seas tú, Señor, hablando a través de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Iniciamos entonces con esta clase de Homilética 1. Y para ello, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un sinóptico general o un panorama general de lo que significa homilética y en el campo de estudio en el que se encuentra. Como ustedes verán en la gráfica, tenemos 3 herramientas muy importantes para el teólogo. La primera, que es la exégesis, segunda, la hermenéutica y la tercera, homilética. Cuando hablamos de la exégesis, es la que nos permite a nosotros extraer de la palabra del Señor la información correcta. No como nosotros la comprendemos, no como nosotros la entendemos, sino como el escritor la quiso dar a conocer, ¿no? Para poder extraer el mensaje, la información que corresponde en cuanto a la palabra de Dios. La hermenéutica es una herramienta que nos permite, a través de ella, interpretar la palabra de Dios para también acercarnos lo más al autor, al mensaje propio del autor. Una vez extraída e interpretada la palabra, tenemos el privilegio y la oportunidad también de exponerla. Y para exponerla también tenemos otra herramienta que sería la homilética, la cual nos permite a través de ella misma realizar bosquejos para sistematizar el conocimiento y así alcanzar de manera armoniosa el contenido bíblico, dándolas a conocer a un auditorio o a un grupo de creyentes. En cuanto a esto, en esta noche vamos a mirar el número 3, que es la homilética, la cual nos va a permitir a nosotros poder hablar de las diferentes herramientas, tipos de sermones que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema. Vamos a cambiar la diapositiva para poder exponer. Y aquí tenemos una pequeña definición de lo que significa homilética. Proviene del griego homiléticos, que significa reunión, y homilíos, que significa conversar. Es en teología la aplicación de los principios generales de la retórica, específicamente para la predicación pública de la palabra de Dios. Entonces la palabra homilética también se puede comprender como una ciencia y un arte. Ciencia porque usamos herramientas que nos permiten organizar todos los criterios para poder exponer de manera sistemática y progresiva. Arte porque usamos la retórica, la labia, para poder exponer la palabra con mucho sazón, modulando la voz, incluso mostrando palabras, expresando palabras de seguridad, no dando confianza al oyente que lo que nosotros comunicamos es la verdad. Pero es importante que cuando hablamos de homilética podamos entender las herramientas que nos permiten organizar un sermón a través de un bosquejo, ¿no? Es la columna vertebral de un sermón en realidad. Aquí tenemos por qué es necesario elaborar un bosquejo y he apuntado algunas para poder tomar en cuenta a la hora de por qué
elaborar un bosquejo de acuerdo a la homilética. Uno de ellos dice: ayuda en el proceso de la escritura facilitando la organización de las ideas. Otro, con él podemos delimitar apropiadamente el tema que vamos a predicar. Entendemos nosotros que cuando tomamos un pasaje bíblico, se nos abre el entendimiento y empezamos a ampliar el tema. Cuando lo estructuramos a través de un bosquejo, delimitamos entonces, no nos expandemos mucho, pues queremos hablar sobre un tema determinado y el bosquejo nos permite hacer eso. Número 3, presenta el material de forma más lógica, o sea, más organizada. Cuarto, ofrece seguridad al predicador. ¿Por qué? Porque cuando el predicador tiene todo estructurado después de haber entrado en un proceso de extracción, interpretación y ahora en el momento de la exposición, él se siente seguro porque lo tiene escrito. Es cierto que nuestra mente es muy volátil, y a veces nuestras emociones nos juegan un papel embarazoso, pero al volver otra vez a nuestro bosquejo, volvemos otra vez a los criterios lógicos para seguir exponiendo de manera progresiva el sermón. También nos ayuda al predicador a iniciar con un orden y terminar con un orden, En ocasiones, cuando era muy muchacho, empezaba yo hablando de B y terminaba hablando de Z, O sea, no había un orden en el discurso del sermón. En ese sentido, el bosquejo nos ayuda a iniciar con un orden y terminar con un orden. También ayuda a tener dominio del tiempo. He escuchado a algunos que dicen, nosotros sabemos cuándo comenzar, pero no nos interesa cuándo terminar, En cierto sentido, de manera subjetiva, es buena idea. Pero el que elabora un sermón después de un buen tiempo de examinación de la palabra del Señor, por lo general dentro de este tiempo un sermón debe durar 45 minutos, Hay algunos que convencen al auditorio, pero por agotamiento. No es en todos los casos, Pero un bosquejo nos permite tener el dominio del tiempo y es bueno e importante ser ordenado. Ayuda a distinguir las ideas principales de la secundaria. Cuando nosotros tenemos un tema, no nos vamos por las ramas, sino seguimos por el eje troncal de la idea, Y hemos visto cientos de bosquejos, principalmente en internet, que aparecen una lluvia de ideas, antes que un sermón bien redactado. Entonces es importante elaborar el sermón de manera o a través de un bosquejo, El otro nos permite realizar puntos de manera coherente. Es importante la organización del sermón a través del bosquejo porque ponemos puntos de manera coherente. Otro de ellos, evita la improvisación, que es uno de los errores más grandes que cometemos en este tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que un sermón es improvisado? Cuando el predicador empieza a hacer uso de sus experiencias más que de la palabra de Dios. Cuando el predicador empieza a hacer uso más de cualquier otra ilustración que de la palabra de Dios. Entonces es importante, No digo que las ilustraciones y las experiencias sean vanas, Pero deben de ser un 20% ilustración y un 80% palabra de Dios para que sea un sermón bíblico. Si no, de lo contrario, solamente estaríamos exponiendo nuestro criterio en base a nuestras experiencias y la palabra del Señor solamente sería el sustento para lo que nosotros estamos contando, tal vez nuestras experiencias. Y en eso debemos tener cuidado. Algunas preguntas, dice, a nuestros estudiantes. Como esta es una clase grabada, una de las preguntas es ¿qué es la exégesis? Otra pregunta importante para usted es ¿qué es la hermenéutica? Y la más importante para nuestra clase de hoy es ¿qué es la homilética? Es importante que usted sepa estos criterios.
Continuando, hablamos sobre un tema bíblico en la cual sustentamos nosotros haciendo una pequeña, entre comillas, propaganda del seminario. Nuestro sustento bíblico para nuestro seminario en este tiempo la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2b, donde dice: eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Continuando con nuestro tema, vamos a entrar también a nuestro segundo tema de esta exposición: características cualitativas del predicador. Y usamos como referencia el texto bíblico de Tito 1, ¿no? Aunque tiene un solo capítulo, o una sola carta, vamos a usar diciendo que tiene un capítulo. Y en el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿No? En la carta Pablo está diciendo a Tito la comisión que le estaba dando. En el versículo número 6 habla sobre los requisitos para colocar, como dice Pablo ahí a Tito, ancianos en cada ciudad. Y deben proceder de esta forma. En el versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, ¿no? Marido de una sola mujer. También dice que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Continuando en el versículo 8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En el versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay, dice, aún muchos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice, ¿no? Es importante esto, ¿no? Y corroboramos también estos pasajes bíblicos en la carta que el mismo Pablo escribe también a uno de sus hijos espirituales, que era Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, donde dice, ¿no? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, que tenga buen testimonio de los de afuera. Como ustedes observarán, estos son los requisitos para el predicador y también para poner ancianos y pastores. Nosotros lo atribuimos al predicador porque los pastores predican a tiempo y fuera de tiempo. Y es necesario que el testimonio o los requisitos que Pablo plantea ya para la iglesia institucionalizada en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, cumplan estos requisitos para que puedan confiar a estos varones la administración de la predicación de la palabra, ¿no? Continuando un poco, ¿no? Dejando de mano la parte cualitativa del predicador, ahora vamos a entrar a materia. Ya en este segundo tema hablamos nosotros sobre los tipos de sermones. Y como su nombre lo indica, sermón ya es la estructura o la columna vertebral del sermón, que son los tipos de bosquejos, ¿no? Tenemos el sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. ¿Qué es un sermón textual? Es el cual se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Nótese bien, dice uno, en singular.
máximo 2, pero por lo general es solo un texto bíblico. Cuando hablamos nosotros sobre el sermón temático, es el cual el expositor escoge el tema o asunto que desea exponer y luego se dirige a las Sagradas Escrituras para apoyar ese tema, ¿no? En el sermón expositivo es en el cual el predicador comenta un mensaje bíblico de más de 2 versículos narrados o parábolas de las Sagradas Escrituras, sacando toda la enseñanza y la aplicación del pasaje. Estos son los 3 tipos de sermón: textual, temático y expositivo. En esta oportunidad vamos a dar énfasis en el sermón textual, donde vamos a extraer o donde vamos a exponer un solo texto bíblico. Vamos a tener un ejemplo. Acá tenemos el sermón textual. ¿Qué sería entonces el sermón textual? Se llama sermón textual a aquel cuyas divisiones principales surgen del mismo texto principal con objetivos de explicar una a una. Todas las explicaciones y el desarrollo en sí del plan de la predicación se fundamentan en un texto mismo, de tal forma que el texto se aplica palabra por palabra. Se considera un sermón textual cuando el texto no tiene más de 2 versículos. De lo contrario, se considera un sermón expositivo. Veamos acá las partes importantes de la estructura de un bosquejo, ¿no? Para elaborar un sermón necesariamente tenemos que tener estos 3 puntos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Repito nuevamente, para la estructura de un bosquejo estos 3 puntos son la clave. En todos los tipos de sermones, estos 3 deben ser el eje troncal: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuando nosotros hablamos de la introducción, es la elaboración de una buena introducción, es la clave, dice, para el éxito del sermón. De hecho, cada elemento de él es importante dedicarle tiempo, y si lo hemos hecho bien, lo menos que podemos hacer es tomar nuestro esfuerzo encontrado en una introducción. Este es acorde a lo que vamos a hablar y a través desde el principio, la atención del auditorio. En la introducción es como si fuera un anzuelo. Realmente nosotros lo que debemos de hacer aquí es pescar la atención del auditorio. Esta es la parte humana que nosotros desarrollamos, porque la parte espiritual, el predicador por lo general depende del apoyo del Espíritu Santo para convencer los corazones. Pero humanamente también debemos prepararnos de manera intelectual en la preparación del conocimiento bíblico. Y la introducción es la parte importante que el predicador debe de usar como un anzuelo para generar la atención del auditorio. Cuando hablamos nosotros del desarrollo, encontramos los puntos de referencia para alcanzar una buena conclusión. En este sentido deben ser sistematizados y de forma progresiva, permitiendo así el hilo de comprensión de los oyentes durante el desarrollo del sermón. Como podemos explicar de manera más sistemática o más sintética, mejor dicho, más resumida, el desarrollo nos permite alcanzar una conclusión exitosa. ¿Ya? Ese es el desarrollo. Ahí tenemos puntos de manera progresiva. Cuando hablamos nosotros de la conclusión, no debemos olvidarnos que la conclusión debe de ser breve. Cuando uno entra en la predicación, por lo general comete el error de volver a predicar todo. Y empezamos a convencer a las personas, pero por agotamiento, ¿no? Y eso debemos de evitar. No debemos volver, dice, a profundizar los puntos anteriores dichos, pero deben presentarse estas verdades a los oyentes de manera eficaz y con gran entusiasmo, con el propósito que estos pocos minutos los lleven a la reflexión y reconocer su necesidad antes de realizar cualquier llamamiento. Puede ser un llamamiento al altar, o puede ser llamamiento a reflexionar en los asuntos del Señor, o autoexaminarse de acuerdo a los criterios que usted disponga en la conclusión de su sermón. No se olvide que los puntos del sermón son estos 3, en los 3 que nosotros conocemos como el textual, el temático y el expositivo.
la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuando hablamos nosotros de la introducción, es importante que tomemos estos puntos a consideración. El primero dice, haciendo referencia a un hecho real. Para nuestra introducción podemos usar un hecho de nuestra vida social, ¿no? Explicar el origen del mismo sermón, haciendo referencia al contexto de los versículos que se han leído previamente, o también podemos usar formulación de preguntas en el auditorio, o citando un dicho, proverbio, poema o ilustración. Pero son pequeños, ¿no? No debemos dar mayor énfasis o dedicar mucho tiempo a la introducción. Como su nombre lo indica, la introducción es el anzuelo para generar la atención del auditorio. Por otra parte, cuando hablamos del desarrollo, vamos a usar aquí como ejemplo un texto bíblico, Hechos capítulo 11, versículo 24, donde dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud agregó al Señor, ¿no? Agregada al Señor. Notemos bien que ese versículo lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Ya el cuarto no lo vamos a tomar en cuenta, pero ahí tenemos los 3 puntos. Estamos usando como referencia solamente una cita bíblica. El primer punto dice porque era varón bueno. El segundo, y lleno del Espíritu Santo. El tercero, y de fe. Ahora vamos a cambiar de cita o de diapositiva. Muy bien. Nota muy importante, como usted ha observado el versículo, no había un nombre de referencia, ¿no? De quién habla en el texto no había. Para eso o para ello debemos de leer el contexto del versículo. Ya por lo general podemos leer desde el inicio del capítulo. Porque si nosotros no leemos el contexto del texto, se forma un pretexto, es el dicho. Por eso es importante que leamos el contexto del versículo bíblico para poder encontrar el personaje de quien se habla. Una vez leído, podemos generar la atención, una nota importante cuando hablamos de la atención. Observe bien esta tablita, es una nota anexa, ¿ya? Cuando hablamos de la atención tenemos el tiempo mínimo de acuerdo a las edades y el tiempo ideal para predicar. Por ejemplo, cuando hablamos de niños, su atención máxima es de 15 a 25 minutos. Ese es el rango de atención. Una clase dura 45 minutos y la atención que tiene la profesora para explicar algún tema tiene de 15 a 25 minutos. Los otros, el tiempo restante deben hacer actividad física con libros, con colores, ¿no? Pero el núcleo de su atención de los niños está en ese rango, que sería 20 minutos. Tenemos ahí en la clase de los jóvenes tienen el máximo de atención de 25 a 40 minutos, ¿no? Y un rango, un núcleo de tiempo de atención es de 30 minutos, lo que significa que los 45 minutos restantes pueden hacer otra actividad, ¿no? Como tal vez llenado de cuestionarios o tal vez también memorización de versículos, ¿no? Pero ya la atención es mínima. En los adultos la atención está entre los 35 a 50 minutos. El núcleo de su atención máxima estaría entre el rango de 45 minutos. También para los adultos está entre 20 a 40 minutos. El núcleo de su atención está en 30 minutos. Un sermón debe de ser un tiempo ideal de 45 minutos para generar toda la información que pudiésemos dar en cuanto a la exposición de la palabra. Si tardamos más, estaríamos convenciendo al auditorio, pero por agotamiento, y eso debemos de evitar, ¿no? Un sermón organizado, recuerde bien, tiene bien medido el tiempo. Y eso es como cuando un cocinero empieza a tener todos sus enseres para cocinar y él sabe qué tiempo debe estar cocido cada uno de los alimentos para que al final salga un plato de comida exquisito, ¿no? Entonces el cocinero tiene a tiempo y organizado cada uno de los elementos de la receta.
El predicador también de la misma forma debe saber usar bien el recurso del tiempo, ¿no? Continuando esta pequeña nota, vamos a pasar otra vez al desarrollo. Y aquí, después de haber leído el contexto del libro, observamos que el versículo estaba hablando de el acompañante de Pablo, Bernabé. Y ahí decimos, lo que está con negrita es el texto, sin tocar ni quitarle nada. Y lo que está con amarillo son los puntos a los cuales nosotros, después de haber leído el contexto del versículo, nos permite saber que este varón era Bernabé. Entonces podemos poner el punto de esta forma. Bernabé fue un varón bueno, respaldado por el versículo porque era varón bueno. Bernabé fue una persona llena del Espíritu Santo, y el versículo dice llena del Espíritu Santo. Bernabé fue una persona de fe, ¿no? Y el versículo dice y de fe. En ese sentido tenemos el desarrollo establecido. Luego, después de hacer el desarrollo, recién podemos pasar a la introducción, que sería la parte importante, ¿no? Como para el anzuelo, para generar la atención. Y ahí tenemos 4 puntos importantes, ¿no? El primero dice, debe de ser un pensamiento íntimamente relacionado con el tema principal o con el mensaje. En segundo lugar, debe ser llamativa la introducción. En tercer lugar, debe ser debe ser mejor que el mensaje, ¿no? Debe ser palabras adecuadas, elegidas de manera minuciosa para generar la atención del oyente, del auditorio. Y por último, debe de ser breve. La introducción no debe de ser muy larga, así que en ese sentido, para desarrollar la introducción, debemos de usar palabras que generen la atención del auditorio. Y para ello, aquí tenemos, en base a los puntos que habíamos hablado, tenemos una breve introducción. Dice, ¿no? Se encuentra una vez que un reconocido evangelista visitó una villa campesina en Rusia y una pareja de esposos se encargaron de su hospedaje. En cierta ocasión, estando el evangelista con la esposa, ella señaló que su esposo le dijo que su cónyuge era un predicador de espalda. Más tarde le comprendió que lo que la mujer le quiso decir es que su esposo era un hombre que predicaba con el ejemplo. Para ser un buen cristiano es necesario tener un buen testimonio, y que se evidencia a través de las características de la persona. En este pasaje bíblico encontramos un ejemplo digno de imitar: la vida de Bernabé. Esa sería nuestra introducción. Cuando hablamos nosotros ahora sobre la conclusión, después de haber realizado nuestra introducción y desarrollo, debemos tomar estas 3 recomendaciones también. En primer lugar, debemos de saber que la conclusión debe de ser breve. Segundo lugar, debe de ser positiva. Y tercer lugar, debe de tener una relación estrecha entre la idea central del mensaje, ¿no? Entonces, en la conclusión debemos entender también que debe de ser breve. Y aquí tenemos un ejemplo para terminar el sermón que hemos estado desarrollando en esta explicación. Dice, la vida de Bernabé nos brinda un hermoso ejemplo. De todos los cristianos debemos buscar imitar para que como a él nosotros seamos recordados como personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Ahí tenemos entonces la elaboración completa del sermón textual. Ustedes observarán que ahora le vamos a poner un título, y el título habla sobre las características de un buen cristiano. Ahí tenemos la cita bíblica, Hechos 11:12. Ahí tenemos redactada nuestra pequeña introducción. Ahí en el desarrollo tenemos los 3 puntos importantes, y en la conclusión lo que acabamos de leer. Hemos estructurado el sermón textual. Hasta aquí vamos a quedar, mis estimados hermanos pastores, esta primera parte de Homilética 1. Para la próxima estaríamos hablando sobre Homilética 2, donde tocaremos el tema de los sermones temáticos y expositivos. Pastor Efraín estuvo con ustedes. El Señor me los bendiga.